Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, a cada uno que ha tomado tiempo para hacerse un tiempo para compartir aquí, debajo de este techo, que siempre pienso, ¿no? Cuando Dios mira, dice, qué maravilla, ahí debajo de ese techo están mis hijos, ¿no es cierto? Y en otros lugares por ahí, hoy, están haciendo otras cosas distintas. Pero qué maravilla saber que somos sus hijos, que Él nos cuida y que Él aprecia que tomemos la decisión y pongamos nuestra voluntad para poder estar aquí, para escuchar su palabra. También queremos agradecer y mandar un cariño a todos los que escuchan por la web y especialmente, porque le prometí hoy, ¿no es cierto?, a Pablo y a Marta, que hoy los visitamos, estuvimos con ellos y una mamá, su hijo, con unos conflictos, problemas, pero alegres y contentos porque pudimos alentarlos, animarlos y muy contentos porque ellos van a recibir visita de parte nuestro, de parte de la iglesia, para alentarlos, animarlos, estudiar, afirmar las verdades que conocen. Una bendición, la verdad, que haber podido estar con Pablo y con su mamá, a quien mandamos un cariño muy, pero muy grande. Bueno, en esta noche tenemos este tema que ayer los hijos del pastor decían pescaditos. No, pecaditos. No pescaditos. Este tema es pecaditos. ¿Qué es un pecadito? Parece que esa palabra no aparece en la jerga, sino aparece un diminutivo. Pero cuando estudiamos el tema, vemos que sí aparece. La vida, queridos amigos, hermanos, nos depara dos destinos. ¿Cuáles son? Muy bien. La vida o la muerte. Todos vamos a terminar o en la vida eterna que Dios ha prometido, o en la muerte eterna que Dios no ha prometido, sino que la ha pagado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sufrió la segunda muerte, no la primera muerte. En la cruz del Calvario Jesús pagó la muerte eterna, porque Jesús también murió y porque todos morimos. Pero el problema no es la primera muerte, porque por causa del pecado todos morimos. Pero Cristo murió y sufrió la segunda muerte. Por eso que gracias a que Jesús resucitó, nosotros tenemos la certeza de que un día, cuando escuchemos su voz, también nos levantaremos. Así que alabamos a Dios por eso. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué a dos señores? Porque sabemos que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Lo sabemos porque Dios no nos ha dejado en la ignorancia de esto. Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, Dios me ama tanto y ama a cada ser humano tanto, que ha dejado su palabra, la palabra de Dios, cuestionada, discutida, criticada, atacada. Eso no es problema. Primero, porque la fe es un don de Dios. Y segundo, porque cualquier persona que estudia con el corazón sincero, buscando a Dios, Dios se revela a través de su palabra. Por otro lado, yo por ejemplo tuve a mi padre, que mi padre era ateo cuando vino del Líbano, él vino a los 8 años del Líbano, era ateo y con una enfermedad en la vista que se llamaba en ese entonces arena del desierto. No es que tenía arena dentro del ojo, sino se llamaba arena del desierto. Y mi papá viajaron del Líbano y el barco llegó a Estados Unidos, donde teóricamente tenían que bajar. Pero cuando hicieron el control sanitario o no sé qué, encontraron que a mi papá no lo dejaban bajar en Estados Unidos. Y eso que no estaba Donald Trump todavía, pero ya no lo dejaban bajar. ¿Y lo mandaron a dónde? A Sudamérica. Y allí llegó a Sudamérica. Pero mi papá no creía en Dios. Y mis tías, que eran católicas, nunca habían visto una Biblia en su vida, pero eran católicas, creyentes. Mi abuela era muy devota. Se ve que le hablaron, no, don Felipe, usted tiene que creer porque mire esto, mire aquello. Y yo era chiquito, tendría 8, 7, 8, 9, 10 años. Pero sí me acuerdo que ya cuando yo tenía 12 años, 13 años, mi papá comenzó a creer, comenzó a buscar, correcto. Y mi papá buscaba mucho razonamiento, era muy lógico.
Así que yo siempre pensé, mi papá descansó en la búsqueda, correcto. Y como era casi ciego, porque no podía leer, yo le leía. Claro, pero yo le leía Paturuzú, ¿no es cierto? Isidoro Cañones, todas esas revistas. Eso es lo que yo leía, no teníamos luz. Pero un día mi papá consiguió una Biblia y se la llevó a mi casa. Y mi mamá le dijo que no, porque la Biblia, no, eso era para los sacerdotes y que no se debía leer. Ese pensamiento estaba en el 50, en el 60, ¿no es cierto? Hasta el 60, 60 y pico estaba. Y resulta de que, no sé si se la tiró o qué pasó, mi padre se quedó sin Biblia. Entonces un amigo de mi padre lo invitó a una sesión espiritista para que vea que había algo. Y mi papá fue y me llevó a mí. Y me llevó, y yo me acuerdo que subimos una escalera donde había unas puertas altas por postigos de madera, donde mi padre me hizo sentar afuera y él entró con el amigo que lo llevó a una sala que yo llegué a ver que era una mesa con varias personas, las puertas se cerraron, yo me quedé sentado esperando. Pero de pronto, a los minutos, mi padre salió enojado, me agarró de la mano, bajaba la escalera y diciendo, esto no, nada que ver. Mi padre estaba en la búsqueda. ¿Quién produce la búsqueda? El Espíritu Santo, porque está trayendo a la persona, genera la inquietud, la incertidumbre, la necesidad de conocer y, obviamente, como todavía no se había acercado a nadie, digamos, con la Biblia, etcétera, mi padre iba buscando. Así que mi padre decidió ir a la iglesia católica. Él no la iba con la iglesia católica, con los sacerdotes, esa era la opinión de mi padre, pero sí decidió ir a la iglesia católica 2 veces por semana, porque cada 15 días un sacerdote nuevo que había allí en el barrio, aquí en Cabildo y Republiqueta de paso, la Santísima Trinidad, donde yo me casé en mi primer casamiento. Allí había un sacerdote joven que leía los evangelios. Y mi papá se sentaba en la primera fila y el sacerdote comenzaba leyendo algo de la Biblia. Cuando terminaba de leer y empezaba la liturgia, mi papá se iba. En ese tiempo, en ese marco, en ese cuadro, mi padre el 23 de abril de 1971 se acostó a dormir y nunca despertó. Entonces yo tengo la esperanza, porque él fue avanzando de acuerdo a la luz recibida. Ahora escuchen, ¿por qué cuento esto? Un paréntesis, ¿no? Bueno, porque me gusta contar, pero ¿por qué cuento? Porque si yo le hubiese podido mostrar a mi padre las profecías, hoy mi padre sería adventista. Yo de eso lo tengo, pero seguro. Si yo le pudiese mostrar a mi padre que lo que conocemos en la historia de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ostrogodos, visigodos, anglosajones, burgundios, hunos, suevos, lombardos, érulos, la división de los imperios, la esperanza entonces de la segunda venida de Cristo, que Babilonia ya pasó, que Medo-Persia ya pasó, que Grecia ya pasó, que Roma ya pasó, que la división de los países es lo que vivimos hoy, que la Biblia anticipó acerca del rey Ciro, acerca de Alejandro Magno. Si yo le hubiese podido mostrar todo eso a mi padre hubiese quedado asombrado y hubiese tenido confianza en la palabra de Dios, porque Jesús dice que te lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creas en mí. Mi padre hubiese sido uno de esos. Así que yo albergo la esperanza, ¿no es cierto? Hermanos, amigos, la Biblia habla del conflicto. Esta Biblia que da evidencias nos habla de un conflicto. Vivimos en medio de un conflicto. La gente puede no aceptarlo, pero existe un conflicto entre el bien y el mal. ¿Cuántas opciones nos quedan? ¿Cuántas elecciones podemos hacer? Fíjense qué interesante. Entre Cristo y Satanás es el conflicto. Ahora, ¿cuántas elecciones tenemos por delante de nosotros? ¿Cuántas? No, los engañé, Cayeron diciendo 2. No tenemos 2 elecciones. ¿Sabían ustedes que no tenemos 2 elecciones? ¿Quieren verlo en la Biblia? Abran la Biblia. Juan, capítulo 3, versículo 18. Ese es uno de los problemas que a veces no nos damos cuenta, que no tenemos 2 elecciones. Entonces estamos muchos, no nosotros, están pancho esperando que algún momento tomarán su decisión. Cuando se convenzan, cuando les parezca, en uno de los 2 caminos o bandos del gran conflicto. No existe eso. Queridos hermanos, amigos,
No existe eso. Nadie está así mirando un camino y el otro camino y dice, bueno, a ver, ¿cuál voy a tomar de los dos? No existe eso. ¿Qué dice San Juan 3:18? Miren lo que dice. Dice, miren los tiempos verbales para entender el texto. El que cree, no es ¿qué? El que cree no es condenado. Ahora, para creer, ¿qué necesito? Conciencia, conocimiento. ¿En qué creo? Y si no, nadie me dio nada, ¿en qué voy a creer? Para creer tengo que conocer, entonces decido creer, correcto. El que cree no es condenado, pero escuchen ahora, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando vimos el domingo que Dios tuvo un plan A donde Adán y Eva iban a vivir eternamente? Pero ese plan A se trocó por culpa de la desobediencia, del pecado. Y entonces Dios puso en acción el plan B, el único plan que Dios tenía como opción para salvar al hombre. El hombre estaba condenado para morir. La condena, la sentencia del pecado es la muerte. Pero sin embargo, en su misericordia, Adán y Eva no fueron muertos, sino que se le concedió tiempo. Y como vimos en el tema del domingo, se nos concede tiempo de gracia, de prueba, para que alistemos a través de nuestra decisión y voluntad nuestro caminar en los caminos de Dios, para que entonces cuando Cristo venga nos restaure a través de Cristo. Ese es el plan de salvación. Entonces, si yo creo, entro en el camino correcto. Si no creo, ya estoy condenado desde que nací a morir. ¿Se entiende esto? No tenemos dos opciones. Si no decidís aceptar a Cristo, la Biblia enseña que ya estamos condenados porque estamos rechazando a Cristo. ¿Correcto? Miren, tenemos una sola opción, que es la vida. Ahora, ¿cuán terrible es el pecado? Esto que generó todo esto. ¿Cuán terrible es el pecado? Bueno, a veces no nos damos cuenta porque estamos rodeados de pecado y porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero la palabra de Dios nos enseña unas cosas interesantes. Y también esto que vamos a leer en esta noche. Puede que haya hombres que tengan excelentes dones, mucha capacidad, espléndidas cualidades, pero un defecto, un solo pecado albergado, que yo lo acaricio. Albergado quiere decir que está en la parte de mi vida, lo tengo ahí como parte de mi práctica. Un solo pecado albergado ocasionará el carácter, lo que al barco una tabla carcomida, un completo desastre y ruina. Vamos a ver un texto que no pensaba compartir, pero en esta noche lo vamos a compartir, que es Mateo, capítulo, si tienen Biblia, ábranla porque no está en la imagen, y si no, escúchenlo. Mateo, capítulo 5, versículo 48. Es un texto que a algunos se les genera conflicto, pero para que vean en qué grado de altura Dios coloca ¿cómo se dice la palabra? ¿En qué grado de altura Dios coloca bien, la vara, para que entendamos lo que Dios pretende de nosotros? Miren, el texto lo dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo me desanimé mucho cuando leí este texto. Yo me desanimé mucho hace 40 años cuando en esta iglesia, un miércoles de oración, alguien predicó, un pastor, no importa, predicó acerca de cómo tenemos que llegar a ser perfectos como el diamante, que es pulido a través de distintos procesos, pero llega a ser un diamante. ¿Sí? Y yo me desanimé porque me parecía que el blanco era imposible. Por supuesto que es imposible para el ser humano, pero nada es imposible para Dios. Entonces salimos del culto, yo salí muy desanimado,
ser perfectos como Dios. Es imposible, porque si yo termino, como yo entendía el texto equivocado, como muchos lo podemos entender equivocado en esta noche al leerlo, y a veces lo ha leído usted y se ha desanimado. Si yo llego a ser perfecto, como Dios es perfecto, termino siendo Dios, por lógica. No puede decir eso el texto. ¿Qué enseña el texto? Bueno, yo salí de acá, me fui a tomar el colectivo ahí en la rural, vivía ahí en Cabildo Republiqueta, tenía 23 años, 24, y entonces estaba pensativo, desanimado, muy desanimado. Y en eso iba a tomar un colectivo, ya había parado en la esquina del zoológico, y ahí venía, así que me bajé del cordón para pararlo, y en eso escucho que me dicen, Saquín. Me doy vuelta y miro, y era un hermano de iglesia, un amigo. ¿Cómo está? Mal, le digo, después de lo que escuché. Le digo, yo nunca yo no soy un diamante, le dije, yo no soy un diamante, pero yo lo dije con tristeza. Y nunca me puedo olvidar, qué maravilla, cómo a veces Dios en una palabra puede alentarte, animarte y marcarte para toda la vida. Y entonces él, ya su colectivo llegaba, la escena no me olvido, agarró el estribo, puso el pie acá y me dijo, es cierto, pero no te olvides que aunque no sos un diamante, ya no sos un carbón. Y me pegó. Ya no soy, estoy en proceso. ¿Qué prometió Jesús en San Juan? Perdón, no lo busquen, Efesios 1:6. Que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Y hermanos, les puedo asegurar que Jesús no creo que transpire, pero conmigo transpiró bastante, ¿no es cierto? Y sigue transpirando en la batalla. Pero miren, acá estoy. ¿Quién iba a pensar? Yo en mi vida pensaba que iba a venir a Palermo a predicar. Porque no soy teólogo, porque no tengo ningún título, porque no terminé ni la secundaria en mi vida, porque era un vago, correcto. Y sin embargo Dios ha hecho de mi vida, ha puesto esperanza, fortaleza. Y a pesar de todo lo que he vivido, de tener a mi esposa y a mis hijas guardadas en el descanso, sigo creyendo como creí el primer día. Y no veo la hora que Cristo venga. Eso es obra de Dios. Y sí, por supuesto que cometí barbaridades, pero ya no las cometo más. O sea, Dios va haciendo un proceso, va obrando en tu vida y en mi vida, pero tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Correcto. Es cierto que no somos diamantes, pero hermanos, no somos ninguno de nosotros carbón. El hecho de estar acá es porque ya no somos carbón. Sí, podés tener lucha, podés estar atrapado en una debilidad, y en eso vamos a hablar esta noche. Justamente, un solo pecado albergado te puede causar la ruina. A veces nos gustan sermones lindos que nos hablan de que Jesús te ama, que te va a salvar igual, y eso es mentira, no es así. Si no, no estaría en la Biblia la demanda de Cristo diciendo, ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. La palabra perfecto en el griego es teleios. Teleios significa maduro. Entonces nace un bebé y hace y la partera lo agarra y le pega la palmada para que llore, ¿no es cierto? Y va a la cama de la madre y le dice, pero señora, mire qué maravilla, tiene 45 centímetros y pesa 4 kilos 100. ¡Qué bebote! Perdón, 54 centímetros y 4 kilos 100, que es lo que pesó mi segunda hija. Y le dijo, es perfecta. Pero un momentito, ¿sabe lavar? ¿Sabe cocinar? No, pero es perfecta en su medida de tiempo. Ahora, la nena tiene 3 años y quiere ayudar a la mamá. Entonces la mamá le compra la escobita chiquitita y ella, más que barrer, desparrama. Cuando la mamá viene, ¿qué le va a decir a una nena de 3 años? Pero no, vos sos tonta, ¿no ves que no sabes ni barrer, desparramaste todo? No. ¿Qué le va a decir si tiene 3 años? ¡Qué lindo! ¿Cómo le ayudaste a mamá a barrer? Está todo desparramado. Pero ¿cómo barrió para su edad? Su voluntad, el espíritu que puso para hacerlo de corazón, ¿cómo lo hizo? Para los ojos de la mamá. Perfecto. Para Dios también, hermano. Y tenés 30 años y ahora haces todo lo que podés. ¿Correcto? Y haces lo mejor que podés, limpiás la casa, todo, pero viene tu suegra, pone el dedo así en el mueble y dice, hay tierra. ¿Se entiende?
O sea, perfecto significa ser maduro. Significa que a la altura de la luz que vas recibiendo, vas viviendo. Ah, yo sé que no tengo que mirar pornografía, pero voy y miro pornografía. ¿Qué estoy haciendo? Estoy albergando un pecado. Cuidado con eso. Pero eso solo. Voy el sábado a la iglesia, doy el diezmo, oro, hago mi culto, a veces me cuesta. Claro, hay un conflicto allí. Pero cuando me meto para ver internet y aparece las curvas por allí que te invitan, y es tocar una teclita. Y ayer estaba tan lindo, hoy la última vez, y me meto. Estoy acariciando ¿qué? Un pecado. Cuidado, hermanos. Otros les puede suceder, es muy común, lo he visto un montón de veces. Hola, ¿está tu mamá? ¿Y qué dice la mamá? Y el nene, su hijo, ¿qué tiene que decir? No está. Ahora usted le dice, pues no mientas. No, pero ¿qué pasa? Que es un pecadito, le dicen una mentirita blanca, le dicen. ¿Usted encuentra colores en los pecados? No hay colores en los pecados. ¿Es verdad o es mentira? ¿Se entiende? A eso se refiere este tema, porque nos pasa a todos, ¿correcto? Yo trato de que no me pase, lucho para que no me pase, pero tengo batallas, ¿correcto? Como todos. Una de las invenciones más exitosas de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecaditos. Mire, lo dice Espíritu Profecía, usa la palabra pecaditos. Interesante, ahí está. Encegar su mente al peligro de transigir en las cosas que pequeñas, en hacer pequeñas digresiones de los claros requerimientos de Dios. Interesante, ¿eh? Interesante. Y la cita sigue, que es de la Review Angel, toda completa, pasa que no entraba. Muchos que se estremecerían de horror ante la idea de cometer grandes transgresiones son inducidos a considerar el pecado en las cuestiones pequeñas como de poca importancia. ¿Pero Dios es perfecto o no? ¿Usted se imagina a Dios que le diga una mentirita? ¿Se imagina a Dios haciendo eso? Pero no sería Dios. ¿Se entiende? Y Dios quiere que seamos semejantes ¿a quién? A Él. Y el ejemplo más claro es Cristo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho y vivido, ustedes también vivan. Claro, esto nos genera un problema a la naturaleza humana, porque, y a mí me gusta hacer esto. Ay, ¿qué me está diciendo? ¿Que tengo que dejar de...? Y sí, tengo que dejar. Dame, hijo mío, la mitad de tu corazón, el 80% de tu corazón, el 90% de tu corazón. No, dame, hijo mío, todo tu corazón. Porque si no, no hay transformación. Y también, ¿por qué? Porque cuando yo practico un pecado, ¿quién me está teniendo atrapado? El enemigo. Ahora lo vamos a ver, miren qué interesante. Escuchen, muchos que se estremecerían de horror ante la idea de cometer grandes transgresiones son inducidos a considerar el pecado en las cuestiones pequeñas como de poca importancia. Pero estos pecaditos carcomen la vida en el alma. Carcomen la vida en el alma. No te das cuenta. Si es posible, el enemigo va a hacer que no te des cuenta. Correcto. Los pies que entran en una senda que se aparta del camino correcto van hacia el camino ancho que termina en muerte. ¿Se dan cuenta? Dios necesita que le entreguemos todo nuestro corazón. Muchas bendiciones no las recibimos porque estamos con el 90 para allá y un 10 pisando por acá. Se los podría mostrar en la Biblia, ¿eh? No tengo tiempo. Salmo 81, si usted quiere verlo esta noche, búsquelo. Clarísimo, clarísimo. Me encantaría poder mostrárselo, no me va a dar el tiempo. Dios nos invita a tomar decisiones. Sus manos están siempre extendidas para ayudarte en todo lo que necesites, pero no puede forzar tu voluntad ni mi voluntad. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. No te lo va a arrancar, no te lo va a tomar. Ahora, si se lo das, Él lo va a transformar. Y hermanos, la verdadera paz, y se lo digo por experiencia, que siempre lucho con eso, pero yo nunca entendí eso de la paz.
Y ahora que pasó todo esto de mi familia, yo no entiendo de la paz. Porque también todo eso me agarró así, y o me iba, o corría a cualquier lado, o hice lo que hice. Cuando miré a Cristo y le dije, Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, la paz que tengo no pasa porque no hay dolor, pasa porque yo tengo conciencia de que no estoy practicando algo, estoy luchando para ser cada día fiel y servir a Dios. Entonces me encuentro fuerte, si no, no estaría aquí parado. No podría estar aquí parado, tendría que estar o suicidándome, o en un manicomio, o atendiéndome por un psiquiatra, no tengo idea. Pero no es así, porque la palabra de Dios dice claramente que Él renueva las fuerzas aún del que no tiene ninguna. Eso es real. Y el mejor psicólogo, por supuesto, es Dios, ¿no es cierto? Hermanos, a los cielos y la tierra llamo por testigos. Miren el amor de Dios. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios te podría haber dicho, escoge, y ahí seco te pregunta. No, escoge, hijo, pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Los pecados que podrás acariciar en tu vida, o yo puedo acariciar en mi vida, van a traer una consecuencia sobre los que amamos. Porque todo lo que hagas en las tinieblas saldrá, ¿dónde? A la luz. Vida o muerte. Dios nos invita a escoger, ¿qué cosa? La vida. Jesús nos indica el camino, qué maravilla. Escoge pues la vida para que vivas, hijo, joven, hermano. Pronto el Señor Jesús va a regresar. Y se acabará el tiempo, te encontrará estudiando, no sé, en la universidad, haciendo planes, no tengo idea. La vida te puede encontrar en esa situación. Cada día es el último día que yo quizás pueda vivir. Cada mañana es una oportunidad para reconsagrar mi vida a Dios, para entregarle estas próximas 24 horas que Él me da. Y sí tengo planes, sí está bien, planificar, agendar para la semana que viene, pero acordate lo que dice Santiago. ¿Se acuerdan? Ay de aquellos que dicen el año que viene iremos y traficaremos y ganaremos y multiplicaremos la ganancia cuando no sabéis qué es mañana. Cuando deberías decir, si el Señor quiere, mañana haremos tal o cual cosa. El cristiano vive ¿cuántos días a la vez? Mateo 6:34. Baste a cada día, no te cargues con lo que viene si no sabes si llegás. Viví hoy, entonces vivís descargado. Y me hicieron un juicio y no sé qué va a pasar. Por supuesto eso genera tensión, pero la Biblia dice que Jehová en Lamentaciones 3 es tu abogado. Él va a abogar por ti, Él va a vindicar tu vida. Claro, si vos lo curraste al otro y ahora te hizo un juicio y ahora, claro, te tiemblan las rodillas y estás todo te sube el rubor y tenés miedo que te deschaven. Pero si tu vida es transparente, vas a tener paz en medio de la dificultad, porque vos no hiciste nada. La paz que tuvo José cuando sin hacer nada sus hermanos lo mandaron a Egipto. Pero ¿qué hizo José? Lea usted Patriarcas y Profetas. Hermanos del alma, los amo, lean, por favor, lean. Apaguen el televisor y lean Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes con la Biblia. El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, el conflicto. Lean. ¿Qué hizo José cuando iba encadenado allí en el carro rumbo a Egipto? De lejos vio en las colinas las carpas de su padre. Pensó que nunca más lo vería. Un joven. ¿Pero qué hizo José? En ese momento entregó su vida al Dios de su padre Jacob. Entregó su vida a Dios. ¿Y qué hizo Dios de la vida de José? Lo que todos conocemos. Pasó luchas, pasamos luchas. Pasó injusticias, pasó injusticias. Pasó aflicción, pero terminó siendo ¿quién? El segundo faraón de Egipto. Y cuando entonces maduro, pero fiel en su decisión desde joven, sin entender, fiel en su decisión, aunque pasó por injusticia, por acusación de abuso que no hizo, en la cárcel sin merecerlo, pero se mantuvo fiel como la brújula al polo, llegó el tiempo en que Dios dijo, listo, ya está, te doy vuelta a la tortilla. José ahora, casi faraón de Egipto, y entonces cuando después de 20 años ve a sus hermanos, comprende
Y lo dice él, ahora entiendo. Hay tiempo para entender. Dios no te pide que entiendas para ser fiel, te pide que creas en Él, que confíes en Él. No tenés que entender. La fe no es entender. Si no, explícame la lógica que se abre un mar rojo. ¿Cómo si yo entro al agua se va a abrir? No, que se abra después paso. Así hacemos nosotros. Pero eso no es fe. Eso no es fe. Eso te lo muestra la película de Hollywood. Que Moisés levanta la vara y se abre. Y claro, así pasamos todo. El incrédulo, el ateo. No es así. Dile a Israel, que avance. ¿A dónde? Al agua. Así. Así creyeron y llevaban el arca y se la jugaron por Dios y empezaron a entrar al agua. Y la fosa se hundía cada vez más. Y cuando el agua llegó, el mar se abrió. ¿Saben por qué no vemos milagros? Yo tengo un sermón que se llama Milagros, me encantaría compartirlo. ¿Saben por qué los jóvenes, por qué ustedes no ven milagros o no vemos milagros? Porque no confiamos, porque no creemos. Si Sadrán, Mesach y Abed-Nego se hubiesen echado atrás antes del horno de fuego, nosotros no tendríamos la historia del horno de fuego. Si Daniel hubiese cerrado las ventanas y no hubiese orado por 30 días, total 30 días, en toda una vida de devoción, ¿qué le iba a hacer? Nada, pero él no iba a deshonrar a Dios. ¿Y qué hizo? Se la jugó y oró. Pero si Daniel no lo hubiera hecho, no tendríamos la historia de los leones que no te comen para los chicos. Pero se entiende. No vemos milagros porque no creemos. Ese es el problema. Porque no nos jugamos por Dios. Porque cedemos cuando Dios tiene regalo para darte, esperando, ¿qué hago con esto? Lo tiene que guardar. Y vos perdiste 1 año, 2 años. Porque lo peor de todo es esto. Tenemos revelación de Dios que la prueba que no pases te va a volver doble. ¿Leyeron eso alguna vez? ¿Leyeron eso alguna vez? Bueno, porque no leen. Pero cuando vos lees que si la prueba que no paso me va a volver doble, saco las cuentas y digo, me conviene jugármela ahora. Si no me va a venir doble, te guste o no te guste. Porque Dios te ama y va a tratar de lograr pulir tu carácter. Porque al cielo con un carácter no transformado, no cambiado, correcto, porque no quiero, no puedo entrar. Pero cuando le entrego mi vida a Cristo de corazón, Él me imputa su justicia y si yo llego a morir en ese momento, el carácter de Cristo cubre mi debilidad. Pero debo vivir creyendo, debo vivir confiando, debo vivir caminando en los caminos de Dios. No puedo acariciar un pecado, porque cuando acaricio un pecado el diablo dice, ¿a dónde vas? Vos no podés intervenir, porque tu palabra dice que los que practican un pecado son míos. Y Dios que se queda de brazo cruzado. Una forma de expresarlo, ¿no? Para que ustedes entiendan. Miren, escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque si no escoges la vida, si no tomas decisión hoy de entregar tu corazón a Dios, cada día tenemos que hacerlo, ¿qué sucede? ¿Ya estoy qué? Ya estoy muerto. ¿Se entiende? De acuerdo a la luz recibida. Esto es para todos. Dios tiene hijos en todas las denominaciones. En todos lados, ya lo vamos a ver el viernes. El viernes es un tema maravilloso. Mañana ni les cuento, el sábado también. Podrían haber faltado hoy, pero no pueden faltar las que vienen. Muy bien. Escuchen, el pecado, no importa cuán pequeño se piense que es, puede acariciarse únicamente a costa de la vida eterna. Guarda. Cuidado, no juguemos con el pecado es de Satanás. Miren, lo sabemos todos. Dios le podría haber dicho a Adán y Eva, mira, podés comer de un solo árbol de los 4.500 que puse acá en la tierra. Hay durazno, mandarina, de todo, pero vos no podés comer de ninguno. Solamente de este que es muy amargo. Sería una prueba difícil. Entonces estaríamos acá diciendo, claro, mirá a qué prueba lo sometió Dios, pobre tipo. Entonces, ¿qué quiere? Con esa naranja que parece un ajenjo no se puede ni comer. ¿Y cómo no te va a dar gana con semejante durazno? Pero Dios no sometió a Adán y Eva a una prueba difícil. Le dijo, de todo árbol del huerto podés comer, solo de este no podés comer. Porque no hace falta una prueba grande para mostrar fidelidad. Si vos le pones una ama de casa que te ayuda en tu casa y de pronto te vas a hacer las compras, pero te olvidaste el documento, vuelves a abrir la puerta y la ves a ella
justo, la ves a ella justo que ve un billete de 2 pesos. ¿Qué compra con 2 pesos? ¿Qué compras con 2 pesos? Nada. Pero vos ves que agarra el billete de 2 pesos, mira así y se lo guarda en el bolsillo. ¿Qué pasó? ¿Vos confiás? ¿Confías? ¿Le darías 1.000 para que vaya al banco a depositártelo? No. Porque para muestra, dice el dicho, basta un botón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan ayer? Si eres fiel en lo poco, antes de ayer, si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Pero Dios te está probando con cosas pequeñas para darte todo un universo infinito y una vida eterna. Entonces, ¿qué era la prueba de Adán y Eva? Nada. No era nada. Solo no tenían que comer de un árbol. Y aquí estamos. Entonces Dios no va a poder tolerar nunca un pecadito chiquito. Bueno, no se puede tolerar un pecado chiquito. Pecado estoy hablando, ¿eh? Algo consciente que yo sé que no lo tengo que hacer y lo sigo haciendo. No estamos hablando de una debilidad de carácter, un momento, me martillé un dedo y un momento se me salió una mala palabra, le pido. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un pecado. Correcto. De algo que practico. Por más pequeño que sea, sí, usted en su conciencia ore a Dios. ¿Es realmente peligroso ser infiel en cosas pequeñas? Proverbios 5:22. ¿Qué dice allí? Dice, atado serás con la cuerda de tu pecado. Miren, se lo voy a demostrar. Yo necesito un voluntario. Miren lo que tengo acá, un hilo. ¿Algún voluntario varón hay? ¿Alguien? Vení. Con esa cara no te puedo hacer esto, pero bueno, no importa. Una cara linda y simpático. Vení, parate acá. Muchacho fuerte muy bien. Miren, vos tenés el micrófono. Miren, acá tengo un hilo de algodón. Observen. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora, yo te voy a atar esto acá en el brazo. Esto se lo he hecho a los jóvenes en los colegios adventistas y se mueren de risa, pues les gusta todo esto. Bueno, cada vez que vos mentís, una pavadita, tenés que dar una vuelta porque es un pecado. Porque ¿qué dice? Serás atado con la cuerda de tu pecado. Pega bien los brazos a tu... Sí, normal, natural. Bueno, mentiste. ¿Cómo te llamas? Sos un mentiroso, Cristian. Mentiste, da una vuelta. Ahí está, una mentira que dijo. Hola, ¿está Cristian? No, otra mentira. Muy bien, otra vuelta. Muy bien. Cristian, no sé, ¿tenés para alquilar el departamento o ya lo alquilaste? Ya lo alquilé. No, mentira, muy bien. Ya está. Muy bien. ¿Sí? Ahora, rompelo. Rompelo. Muy bien, ¿vieron? ¿Vieron? 3 veces mintió. Pero ¿qué sucede si Cristian miente 20 veces? Te va a marear ahora, hermano. Te vas a... No, pará, que te tengo que atar acá yo. Después, con esto puede hacer fideos. Muy bien. ¿Qué pasa si Cristian miente? Dale, empezá. Y bueno, ¿qué va a hacer? Esto podría haber sido editado, ¿no? Mientras yo sigo predicando, el pastor allá te tenía dando vuelta. Y más fácil, sí. ¿No es cierto? Dale, seguí. Este es fuerte, así que dale varias vueltas. El enemigo sabe cómo envolvernos, Sabe cómo envolvernos, dale nomás. Ahora te aviso, rompes esto y te mato. Bien, dale. Muy bien. Dale. No, pues este tiene mucha fuerza. Seguí, dale una vuelta más, pues no confío en cómo los musculitos que tenés, no le confío. Muy bien. Dale, 2, 3 más y ya me quedo un poquito conforme, me parece. Listo. Entonces Satanás te dice, bueno, ahora dale, anda nomás, zafate nomás, dale. Se pueden reír si quieren. ¿Es verdad el texto? ¿Es verdad el texto? Atado serás con la cuerda de tu pecado. Lo que te parece que no es nada, va a generar un hueco en tu carácter. ¿Y te puede costar qué cosa? La vida eterna. Manda nomás, arreglate como puedas. Muy bien. Hermanos, gracias, hermano, gracias de corazón. Llévatelo de recuerdo, si tenés alguna lucha, mirá el hilo y no peques. Muy bien, escuchen, una de las invenciones más exitosas de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer ¿qué? Escuchen, esto no lo invento yo, lo descubrí.
Y dije, bueno, me voy a cuidar y voy a contarlo. Encegar su mente al peligro de transigir en las cosas que pequeñas. ¿Y qué iba a hacer? Le voy a decir que no, pero es sí. Hermanos, cuando uno comete esto, si la persona te descubre, pierde credibilidad. Lo mejor es siempre ser transparente. De paso, cuando se es transparente, se muestra confianza en ¿quién? En Dios. ¿Se comprende? Eso es fe. Yo no tengo por qué mentir. No tengo por qué lastimar a alguien. No tengo por qué cometer ninguna cosa. Hablo de mentir porque lo he visto tantas veces, ¿correcto? No acá, lo he visto muchísimas veces. Estoy en la casa de una familia allí en el Bolsón que tiene cabañas y yo estaba ahí para recibir el sábado. Faltaba media hora. Estábamos cantando, que se yo, charlando. Y de pronto suena el teléfono. Y entonces atiende él y se ve que alguien pedía una cabaña. Y entonces, claro, ella no quería alquilar en sábado. Pero en vez de dar testimonio y decir, miren, nosotros no alquilábamos en sábado, y la oportunidad de testificar al otro, que quizás lo esté mandando Dios porque tiene un conflicto en su cabeza, que alguien le habló del sábado y ahora se encuentra con él y dice, no alquila por el sábado. Che, este tema del sábado será así, se va a investigar y se convierte. ¿Qué le dice ella? Decirle que no, porque ya falta media hora, no quiero atender a nadie. Y el marido que dice, no, está todo ocupado, ¿eh? Yo estaba sentado ahí y me quería morir. Yo me quería morir. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se llama eso? Parece que no es nada. Es como, entonces claro, se da vuelta, se acuerda que estoy yo, se pone colorado y me dice, es que lo que pasa es que queremos respetar el sábado. ¿Se entiende, hermanos? Nos puede pasar a cualquiera, no se desespere, pero vele por eso, porque si en su vida es una práctica, cuidado, no albergue eso, quítelo, ore por eso y Dios te va a ayudar. Correcto. Cuento la historia que me imagino si no hubiera sucedido eso. ¿Hola? Sí. Che, fulana, no puedo decir el nombre, ¿no? A la esposa, quiere una cabaña para no sé, para esta noche. No, dame a mí. Mire, señor, buenas noches. Mire, nosotros somos adventistas y guardamos el cuarto mandamiento de la Biblia. Y el tipo que tenía un conflicto con eso, suponete, que en la Biblia está eso el sábado que me dijo mi amigo el otro día que yo me burlaba. Bueno, señora, muchas gracias, listo. Se va a la Biblia, descubre, es sincero, se acerca a una iglesia y un día, a los 2 años, se encuentra en una iglesia. Y cuento testimonio cómo me convertí. Y yo me convertí porque un día hice una llamada telefónica y la señora me dijo al otro lado, no, yo no alquilo un sábado porque el sábado es el cuarto mandamiento de la Biblia. Y la mujer está allí sentada. ¿Qué me cuenta? Qué alegría en el corazón, ¿o no? Yo soy esa persona. Hermanos, siempre contamos 2 historias. Así como cuando vienen pruebas, no sabemos qué hubiera pasado si no hubieran venido. Así también cuando cometemos errores de este tipo, no nos damos cuenta de lo que perdimos. Porque siempre con Cristo es ganancia, nunca es pérdida. La pérdida está con el enemigo, él te la pinta de una manera, pero siempre es pérdida. Jesús lo dice, él es el padre de la mentira, el embaucador y asesino homicida desde el principio. Por eso Jesús dijo claramente, el príncipe de este mundo nada tiene en mí, y también él quiere que nada tenga en ti. ¿Se entiende por qué el problema de los pecaditos? Bueno, pequeñas digresiones de los claros requerimientos de Dios. Escuchen, muchos que se estremecerían de horror ante la idea de cometer grandes transgresiones son inducidos a considerar el pecado en las cuestiones pequeñas como de poca importancia. Pero estos pecaditos carcomen la vida del alma. Los pies que entran en una senda que se aparta del camino correcto van hacia el camino ancho que termina en muerte. Saquen una foto si quiere, pero por lo menos guarde el principio en su corazón. Primera de Juan 3:4. Vamos a leer qué dice Primera de Juan 3:4, que ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. Me estoy portando mejor, ¿no? Primera de Juan 3:4.
Muy bien, gracias. Primera de Juan 3:4. 3:4. 3:4. Ah, claro, estoy mal. Muy bien, ahí está. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Un semáforo, 3 luces. En verde puedo pasar. En rojo me comí la multa. Y en amarillo, más de uno te hace la multa. Pasar en amarillo, correcto. O sea, tengo que frenar y esperar. De la misma manera, la ley de Dios no es para que yo elija uno y pase el otro. Es guardar todo lo que Dios dice. Escuchen, miren el 4, el 5. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y no tiene que haber pecado practicado en nosotros. Tenemos naturaleza pecaminosa. Pero usted decide hacerlo o no hacerlo. Usted puede ser tentado a mentir. Eso no es pecado. El pecado es cuando yo accedo a mentir. Miren, Eva, ¿cuándo cometió el pecado? ¿Qué le dijo Dios? No comas. Así cuando habló con la serpiente, ahí él podría haber dicho, no, yo no quiero saber nada y se va. No había pecado. Escuchen el 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que permanece. Bueno, ese es el punto. A eso quiero ir esta noche para ayudarnos. Escuchen, hermanos, ¿de qué manera escogemos cada día la vida? Debemos estar más en comunión con Dios. Todo aquel que permanece en Él. Cuando vos decidís transgredir, es porque no estás en comunión con Dios. Pero Eduardo, ¿qué me está diciendo? ¿Que tengo que estar todo el día en comunión con Dios? Bueno, lee la Biblia, porque la Biblia dice, orad sin... pero nos encanta decirlo de memoria, pero en la práctica, ¿se entiende? Miren. Debemos estar más en comunión con Dios. Nuestra única seguridad consiste en orar en secreto, orar mientras trabajamos, orar mientras caminamos, orar en la noche, orar dormido si le gusta, no sé. Tener los pensamientos siempre elevados hacia Dios como un amigo. Enoc caminó con Dios. ¿Se entiende? De esa manera somos preservados. Así fue como nuestro ejemplo, Jesús con mayúscula ejemplo, obtuvo fuerza para recorrer el espinoso camino que lo condujo de Nazaret hasta el Calvario. Jesús venció porque permaneció en su Padre. Mantuvo una comunión constante con su Padre. Y así es como Él nos enseña a nosotros. Entonces vas a poder ser perfecto. No vas a barrer como barre Dios, pero vas a barrer a la altura de la habilidad que Dios y fuerzas que Dios te ha dado y conocimiento. Dios no nos va a pedir a todos lo mismo, nos va a juzgar de acuerdo a la luz recibida. Romanos capítulo 2, lo pueden buscar allí, buscarlo después. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar, sin cesar. Escuchen, muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre fija en el Señor. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. ¿Escuchan, jóvenes? ¿Escuchan eso lo que está diciendo? Y me gusta porque tiene ojitos verdes. Y una perita, ay mamá, si viera, ¿qué perita? Tu mamá trae que perita, está viendo que el tipo es un desgraciado. Pero vos te gustan los ojitos verdes, la perita. Y dice que me ama. Y bueno, ¿qué tengo que decidir? No es adventista, no le interesa. O es adventista con una pata adentro y otra afuera. Lo ves que viene un sábado a la iglesia, 4 no. La otra vez vino culto joven. Bueno, así va a ser con vos y con tus hijos. Eso es un yugo desigual, porque si vos querés ser fiel, no faltás ningún sábado, te vas a encontrar con un marido que cuando te cases, Jorge, vamos a la iglesia. No, yo no voy. ¿Y eso es lo que vos querés? ¿Para eso te casás? Pero lo quiero. Sí, ahora lo querés. Dentro de 2 años va a estar a las patadas. ¿Por qué? Porque elegiste desde acá. Y Dios te enseña a elegir desde acá. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? En todas las cosas es así.
Ni aun todos, escuchen, esto es impresionante, ni aun todos vuestros buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir al mal. Escuchen eso. O sea que por nosotros mismos no podemos hacer nada. ¿Quién se acuerda de Juan 15, 4 y 5? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, y vos sos un pámpano. Si permaneces en mí, mucho fruto vas a llevar. Pero separado de mí, ¿cuánto? Nada. ¿Qué es nada? A vos te parece que estás logrando algo, pero finalmente te vas a quedar sin nada. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún se le quitará lo que tiene. El día del juicio. Hermanos, no es un chiste esto. Yo puedo ser simpático, los quiero, no quiero que ninguno se pierda, Dios menos, pero no es un chiste esto. Va nuestra vida en juego y no tenemos dos opciones. Es esta única oportunidad. Está decretado por Dios que vivamos una sola vez y después de eso, el juicio. Tenéis que ser hombres y mujeres ¿de qué? Porque cuando orás estás con protección, constantemente orando, constantemente, bueno, está bien, entiendo, está manejando, yo voy orando cuando voy manejando, tampoco puedo pensar otras cosas, pero caminen con Jesús, al lado de Jesús como hizo Enoc. Por eso cuando dice que caminó con Jesús, nosotros a veces vamos por otra cuadra y Jesús está por allá. Escuchen, cultivá la costumbre de conversar con el Salvador. Cultivala. Esta noche, cuando vayas a tu casa, arrodillate y decís, Señor, yo quiero tener esa experiencia. Decíselo de corazón, yo quiero tener esa experiencia. Te va a costar, es un crecimiento como todas las cosas. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador. Cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano, eleves el corazón de continua en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Claro, cercado de esa manera, el enemigo ¿por dónde te va a entrar? ¿Por dónde te va a entrar? Encima, como mantenés una comunión constante y te acostumbraste a tenerla, en cuanto te viene la tentación, ¿qué haces? Corres al Señor y dices, mira lo que me pasa, Señor. Y Él te va a mandar, si es necesario, dice Nena que de Juárez, todos sus ángeles, escuchen, todos sus ángeles para evitar que un hijo de Dios caiga. Solo que con uno le alcanza, porque a la voz de Dios, dice el Espíritu de Profecía, un ángel se transforma en omnipotente. Bendito sea Dios. Y terminamos con Lucas 21, hermanos. Creo que terminamos con Lucas 21. ¿Esto no va para atrás? Sí. Bien, abran la Biblia en Lucas 21 y vamos a verlo. Pero antes de Lucas 21, Apocalipsis 6. Bueno, búsquenlo, yo se los digo de memoria. Apocalipsis 6, ya termino, esto es importante. Apocalipsis 6 y terminamos. 6, creo que del 15 al 17. Donde dice allá, y los ricos, los grandes, los capitanes, los poderosos, todos se escondieron en las cuevas de los montes, porque ¿quién venía? Cristo en la segunda venida, ¿correcto? Y decían, tragadme tierra, en otra palabra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie cuando Cristo venga? No me respondas, no levantes la mano. No lo hago para eso, pero pensá, si hoy viniera Jesús para vos, ¿estás preparado? Pensalo, en tu corazón, un segundo, un instante, pensá. Hacete una introspección, o sea, pensá, si hoy viniese Jesús, esta noche, ¿estás preparado? Ahora, no importa si estás preparado. Lo que importa es que si entendés el tema de la salvación, si en este momento vos en tu corazón le decís, Señor, toma por favor mi corazón y hacé lo tuyo, Dios lo va a hacer. ¿Qué le pasó al ladrón de la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y dice el deseado de todas las gentes que contuvieron la respiración, el aliento, porque querían escuchar qué le iba a decir Jesús. Muchos piensan que Jesús, porque la teología que se tiene en algunos, que le tenía que haber dicho, no, pará un poquito, querido, pará, ¿entendés? Vos sos un chorro. Vos estás acá pagando la condena de 243 robos, 3 violaciones, 2 hurtos a mano armada, no sé. Así que mira, estás re sucio. Y en tu vida pediste perdón. De paso, el ladrón nunca pidió perdón en la cruz. Es interesante, hay mucho para estudiar de eso. No nos da el tiempo. Trata de bajarte de la cruz, vivir correctamente, andar devolviendo las deudas que tenés, y entonces vení y vemos qué pasa. Hermanos, al instante Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, qué belleza, hermanos, estarás conmigo en el paraíso. Le fue imputada la justicia. ¿Escuchan? Estudien el ladrón de la cruz. Ahí está el secreto de la salvación. Si cada momento le entrego mi corazón a Jesús como ladrón, no importa la lista que yo tenga larga, Jesús la borra. Jesús te limpia en un instante. Camino a Cristo, no tienes que hacer nada para ir a Él. Así como estás, puedes ir a Él y decir, Señor, limpia mi vida, perdoname, quiero caminar contigo. Y Dios, una sonrisa, quizás lágrimas de gozo, y te va a abrazar, porque eso es lo que está buscando, te está corriendo, me está corriendo hace años. Toda la historia de la Biblia es Dios corriendo atrás del hombre. Bueno, pero termino con esto porque si no me van a matar. Escuchen, hermanos, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie? Bueno, esta pregunta que aparece ahí en Apocalipsis, Lucas la responde. Lucas 21. Abran la Biblia. Lucas 21, con esto terminamos. Lucas 21. Esta noche quiero terminar con una oración. Si, Adrián, ¿me permitís? Lucas 21. Dice allí, en Lucas 21, dice así, en el versículo primero 35. Vamos a invertir los versículos para entender mejor. Escuchen. Habla de esa segunda venida. Vieron que allí en Apocalipsis 6 corren desesperados de toda clase social, ricos, pobres, grandes, capitanes, esclavos, libres, ricos, de todo. Todos corren desesperados queriendo que la piedra los trague porque apareció Jesús que viene y ellos no estaban preparados. ¿Quién podrá estar en pie? ¿Qué dice Lucas 21:35? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¡Upa! No te va a llamar por teléfono para decirte en un mes voy, prepárate, porque tu preparación sería falsa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es muy fácil esto, un chico no entiende. Ahora escuchen el versículo anterior, versículo 34, el consejo de Jesús para estar en pie. Susana, Pedro, Eduardo, Irene, Gabriela, Adrián, Pedro, velad, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es el consejo entonces en el versículo 36, con el cual terminamos? Velad pues en todo tiempo orando, que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar como en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Qué maravilla, hermanos! Si quieres estar en pie, tienes que velar. Si quieres estar en pie, tienes que orar. Si quieres estar en pie, tienes que hacer de Jesús tu mejor amigo en cada paso de tu vida. Entonces, la obra que Él empezó, Él se va a ocupar de terminarla, porque es una obra sobrenatural. Que Dios te bendiga.